Ya nada más me quedaban dos o tres diapositivas. Entonces, y necesito cambiar a otra. Les voy a explicar rápidamente esto y a ver si no bueno, a ver cómo le hago para cambiarme de diapositiva. Espero no salirme. Si me salgo, no se salgan. Ok, entonces, pero bueno, ahorita checo. Nos quedamos ayer en que teníamos un paciente de 70 kilos. Bueno, un paciente, bueno, lo que yo anoté fue paciente de masculino, vamos a poner el que teníamos, solamente que le puse 70 kilos, con diabetes mellitus tipo 2, con una glucosa plasmática de 280 miligramos sobre decilitro, y aquí nada más anoto un supuesto de 150 gramos como cálculo para su dieta, ¿ok? Entonces, es como nada más los datos que ahorita vamos a necesitar. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en este paciente? Una, que los niveles de glucosa están por arriba del rango. Aquí abajito en rojo les anoté, les pegué lo que recomienda la Asociación Americana de Diabetes, la ADA. Sugiere los siguientes niveles para adultos con diabetes. A excepción de las embarazadas, dice, es posible que los objetivos más o menos rigurosos sean apropiados para ciertas personas. Nos establece algunos rangos objetivos para poder llevar un control de un paciente ya diabético. ¿Cuáles serían sus límites? Entonces, aquí nos sugiere que una hemoglobina glucosilada de 7%, una glucosa plasmática prandial antes de, perdón, estoy aquí admitiendo, antes de comer de entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro. Eso es lo que debería manejar un paciente ya con diabetes, ya con un tratamiento. Entonces, esos son como los rangos. Algunos médicos manejan, o no son tan exigentes de repente con algunos pacientes y no los llevan tan abajo. ¿Por qué? Porque a veces en los rangos muy inferiores algunos pacientes pueden hacer hipoglucemias. Entonces, también es una complicación del paciente diabético. Entonces, más aún, si ya va a ser un paciente que va a utilizar insulina. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, los valores más o menos lo que yo he visto que algunos endocrinólogos manejan, pues es un rango de 120, 110, algunos más o menos, ¿ok? Es como el rango en ayuno que puede manejar un paciente, o sea que es el objetivo. Y como glucosa postprandial, pues ya sería más o menos de menos de 180 miligramos sobre decilitro, lo que tendría que manejar un paciente diabético. Entonces, esas son las recomendaciones que nos da la ADA. Ahora, aquí, ¿por qué les menciono esto? Porque para poder corregir la glucosa que tiene nuestro paciente aquí arriba de 280 miligramos sobre decilitro, y es un paciente que, por ejemplo, ya ha tenido un tratamiento largo con fármacos orales y no responde, entonces ya se ha tomado la decisión de agregar insulina. De hecho, pues eso sería lo ideal en la mayoría de los pacientes para no, ¿cómo les diré? Para suplir, obviamente, la función de la insulina es la de suplir la insulina fisiológica. Entonces, sería una buena táctica que también se hiciera desde el principio. Obviamente, dosis bajitas de insulina para poder manejar bien al paciente, pero los pacientes le tienen mucho miedo a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Pero hay veces que los bolitos se saben mover bien. Chicos, para esos micrófonos, no sean malitos, por favor. Apaguen sus micrófonos, chicos. Gracias. Por esos micrófonos, chicos. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí?
Dice, para corregir la glucosa plasmática, nosotros vamos a utilizar una fórmula para saber con cuántas unidades de insulina nosotros vamos a lograr esa corrección. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos la fórmula, la voy a poner en color, la voy a poner en azul, ay no, en azul no, se ve muy feo, híjolas. Verde, bueno, ok. La fórmula es glucosa real, que serían 280, menos la glucosa objetivo, que es lo que nos marca aquí la ADA, es el rango en amarillo de 80 a 130, entre un factor de corrección, que es 50. ¿Por qué es 50? Ahorita en la siguiente diapositiva les digo por qué el factor de corrección es 50, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos la fórmula. Me paso a la siguiente diapositiva. Bien. El factor de corrección es 50. Déjenme ver si lo anoté aquí. Porque... Ay, no lo puse. Ok, a ver, déjenme ver. No, no lo puse. Bueno, el factor de corrección es 50 porque 50, ¿cómo se llama? Ay, una unidad, ahorita les digo, una unidad de insulina corrige 50 miligramos de glucosa plasmática. Por eso el factor de corrección es 50. No lo anoté, pero lo voy a anotar aquí abajito para que no se nos, para que quede aquí en la diapositiva. Entonces voy a anotar aquí una unidad internacional. Doctora, sí la anotó, es justo ahí donde le estoy poniendo. Ay, sí, cierto. Ay, Dios mío. Ay, muchas gracias, no les digo. Bueno, ok. Una unidad de insulina baja 50 miligramos. Voy a nada más anotar de glucosa plasmática. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por eso es el factor de corrección 50. Vamos a hacer la operación. Bueno, aquí yo ya la hice. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Glucosa real, aquí abajito, glucosa real menos la glucosa objetivo entre el factor de corrección. Y tenemos entonces 280, yo le puse 120, que es más o menos lo que manejan la mayoría de los médicos endocrinólogos, y el resultado son 160. Entre el factor de corrección, que es 50, entonces tenemos 3.2 unidades más de insulina que nosotros vamos a utilizar para corregir esa glucosa plasmática elevada, ¿ok? Entonces, tenemos 3.2 más de insulina, pero aquí hay algo importante, la insulina que se va a manejar es una insulina de acción rápida, ¿ok? Que generalmente pues nos va a ayudar sobre todo para las comidas. Entonces, estas insulinas nos van a ayudar para el control de la glucosa durante las comidas. Recuerden que durante las comidas nosotros tenemos una absorción rápida de este tipo de carbohidrato. Entonces, es aquí a donde nosotros tenemos que tener un mayor control en estos pacientes. Ahora bien, aquí arriba, lo que les había comentado, una unidad de insulina cubre 10 gramos de carbohidratos, pero estos son los carbohidratos de la dieta, ¿ok? Algunas referencias nos dan un margen entre 8 y 10 gramos, más o menos. Algunas otras nos dicen que hasta 15 gramos, ¿ok? Anotamos 10 gramos como para tener un número fijo. Es más fácil de recordar el 10, no nos movemos en rangos, entonces es más fácil con el 10. Entonces, como que en un promedio tenemos 10 gramos. Aquí, como les había comentado, al paciente al azar le puse, bueno, le anoté 150 gramos de carbohidratos,
Por lo tanto, haciendo una regla de 3, una unidad de insulina que cubre 10 y aquí tenemos 150 gramos, ¿cuántas unidades serán? Entonces tenemos 15 unidades de insulina. Aquí sí, de insulina de acción prolongada, vamos a utilizar para cubrir los 150 gramos de carbohidratos de un día. Aquí lo voy a poner que estos son carbohidratos para un día. Ahora, ¿qué es lo que también podemos hacer? Bueno, pues incluso los podemos dividir en 3 comidas, por ejemplo, pero bueno, acuérdense que siempre los sacamos al día. Entonces ya tenemos las 15 unidades de insulina, que estas sí serían de acción prolongada, ¿ok? ¿Sí? Más, en el caso necesario, ¿ok? La insulina de acción rápida. Aquí es importante que el paciente sí lleve a cabo su monitorización con los glucómetros. Hay que recomendar al paciente que va a utilizar la insulina que trate de hacer el esfuerzo de tener su glucómetro en casa. ¿Para qué? Para que se vaya controlando la glucosa y puede que a lo mejor en algún momento dado no necesite la corrección de insulina, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos ese control, entonces sí podemos caer o llevar al paciente a hipoglucemias, que es muy común cuando se utiliza la insulina, pero cuando no se lleva un control con el glucómetro. Entonces, sí hay que aconsejarle al paciente la utilización de glucómetro, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos esto. Ya tenemos la insulina de acción rápida, ya tenemos la de acción prolongada. Esas es las cantidades de insulina que se utilizan, bueno, que vamos a utilizar o que vamos a saber que van a cubrir los 150 gramos de carbohidratos que nosotros le estamos recomendando al paciente, siempre y cuando el paciente obedezca y se ajuste a la dieta. Acuérdense que de repente tenemos pacientes que se dan sus escapadas, entonces ahí pues tenemos un pequeño problema. Ok, bien, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? También nosotros podemos calcular la cantidad de insulina. Bueno, aquí puse 10 unidades porque también he visto que algunos médicos internistas, como de manera estandarizada, cuando es la primera vez que van a darle tratamiento insulínico a un paciente, siempre empiezan con 10 unidades, independientemente de los kilos del paciente, de la dieta. A lo mejor muchas veces no tienen la dieta, entonces los canalizan con medicina interna, ni siquiera a veces con endocrinología. Entonces, como de manera emergente, el médico internista para empezar ¿cómo se llama?, a dar la insulina, la mayoría de estos médicos, la mayoría, algunos, inician, les decía yo, de manera estándar con 10 unidades. Ok, entonces así empiezan algunos médicos. Es una propuesta también y es válido. Ya después se puede ir ajustando la dosis, ahora sí, dependiendo de los carbohidratos de la dieta, si el paciente hace ejercicio, si el paciente es obeso, si el paciente es delgado, ok. Entonces, mucho tiene que ver las condiciones del paciente para que nosotros vayamos modificando. Entonces, es válido iniciar con 10 unidades de insulina, ¿ok? Bueno. Luego tenemos, esto ya lo van a aprender de manera más explícita en endocrino, cómo les van a enseñar. Todo esto es una manera como muy general, muchachos, muy, muy, muy somera. Y pues disculpen, pero pues pertenece a endocrino, pero pues sí es importante que se tome un poquito en cuenta, que se recuerde un poquito. Aquí, por ejemplo, endocrino nos sugiere, por ejemplo, que se calcule lo que ya les había yo dado, ¿no? Hay algunos que dicen que se puede calcular desde 0.33 hasta 0.55, algunos otros, dependiendo el tipo también de diabetes que tenga el paciente, algunos incluso cuando es un paciente con diabetes tipo 1 puede llegar hasta 1 por kilogramo de peso. Entonces,
hay una variante. En términos generales, se puede calcular .55, .40, .33, ¿ok? Es como lo mínimo, el rango mínimo. Está más, las dosis ya se las anoté más arriba en otra diapositiva. Entonces, vamos a suponer aquí que con nuestro paciente vamos a escoger .55, ¿ok? Por 70 kilos del paciente. Entonces, tenemos 38 unidades de insulina diaria total. Los libros nos dicen que se debe de utilizar entre el 40 y el 50% de las 38 unidades para reemplazar a la insulina, el efecto de la insulina de los ayunos, que es durante la noche, los periodos intercomidas, ¿ok? Y esta división de estas 38 unidades, que es el ajuste total, pero por kilogramo de peso, ¿ok? Se debe utilizar así, bueno, el 50%. Entonces, se utilizaría, eso es lo que nos dicen algunos libros, durante, ¿cómo se llama? La noche. Sin embargo, hay otros médicos que utilizan o recomiendan que se haga de la siguiente manera, que 2/3 partes, por ejemplo, de las 38 unidades se utilicen en la mañana y una tercera parte se utilice durante la noche. Entonces, tenemos como diferentes proposiciones. Eso ya dependerá del endocrinólogo o ya dependerá del médico internista que se dedique al tratamiento o al manejo de pacientes diabéticos, lo que en su experiencia pues más le acomode para poder distribuir esto, ¿ok? Ya son dosis más altas, ya van por kilogramo de peso y pero sí se puede hacer una vigilancia así y también tenemos que tener en cuenta la vigilancia con los carbohidratos que ingiere el paciente. ¿Ok? Aquí sí, por ejemplo, valdría la pena en el paciente diabético realizar un recordatorio de 24 horas, ver cuántos carbohidratos está comiendo, por ejemplo, y en base a eso, ahí sí, irle ajustando también, se podría hacer el ajuste de las unidades de insulina que va a utilizar el paciente. Cuando más o menos tenemos esta situación, porque algunos pacientes que les dan insulina, luego les dicen, eso también me ha tocado escuchar, que les dicen luego los médicos tratantes, ¿no? Bueno, ya tienes insulina, pues ya puedes comer de todo. Oh, pues no puede comer exactamente de todo, ¿no? Debe tener un orden, debe tener horarios, porque la insulina, pues, tiene acciones, ¿no? Tiene tiempo de acción. Entonces, sí hay que tener cuidado con lo que comen los pacientes, aunque estén tomando insulina, ¿ok? O que les estén colocando insulina. Entonces, esto no es válido, que me ha tocado escuchar, ¿no? De algunos médicos. Entonces, ojo con eso, muchachos, ojo, más si tienen ustedes familiares, amigos, conocidos que tengan, o que estén utilizando insulina, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Les digo que es algo como muy somero, muy sencillo, pero si tienen alguna duda. No, doctora, ninguna. ¿No? Ok. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿en qué horario se le recomendaría al paciente consumir sus alimentos para aprovechar la función de la insulina que le estamos dando de forma externa? Ok, los horarios deben de establecerse con no más de 4 horas de ayuno. Eso ya lo escoge el paciente, pero debe respetar el horario. O sea, si él desayuna a las 8 de la mañana, siempre debe desayunar a las 8 de la mañana. Y no tener, por ejemplo, les digo, más de 4 horas de ayuno entre comida y comida. Entonces, 8 y 4, 12, vamos a suponer que a las 5, por ejemplo, no, a las 5, unas 4, 5 horas de ayuno. Lo que pasa es que las insulinas prolongadas cubren todo. Esa es la ventaja de la prolongada. El detalle es que sí deben de respetar sus horarios de alimento, que sean siempre a la misma hora. Y antes de la administración de insulina, deben de checar cuánto tienen de glucosa.
Lo que se aconseja es que no lleven, les digo, más de 4 horas de ayuno, pero bueno, podrían hacer como entre comida, entonces podríamos darle desayuna a las 8 de la mañana, 8 y 4, 12, entre las 11 y las 12 puede tomar o comer algún snack, por ejemplo, la colación que nosotros agregamos en nutrición, las 2 colaciones intermedias, y de esa colación es algo pequeño, o sea, no es un almuerzo, es algo pequeño, puede ser, no sé, a lo mejor un platito de verdura, no sé, con algo ¿qué será? No sé, se me viene a la mente a lo mejor un plato de verdura con un poquito de pollo, nada más, así desmenuzado, poquito, ¿no? Algo así, o a lo mejor nada más algunos pepinos, a lo mejor algunas nueces, nada más. Son como cositas intermedias. ¿Para qué? Para que los periodos de ayuno en los pacientes no sean tan largos. Entonces, si de las 8 de la mañana a lo mejor comen a las no sé, 3 de la tarde, ¿no? O 3:30. Entonces, pues ahí ya tenemos otras 3 y media, más o menos, ¿no? 4. Entonces, la hora de la comida, que siempre sea la misma hora. Luego, la colación en la tarde. Igual, puede ser a lo mejor algún snack otra vez y luego su cena. Entonces, en estos pacientes sí establecer los dieta en quintos con sus 2 colaciones y así evitamos ayunos prolongados. Y la acción de la insulina, en el caso de la prolongada, pues va a ser, acuérdense que hay insulinas prolongadas que duran 24 o a veces hasta más horas, 30 horas. Entonces nos cubre bien, pero siempre hay que checar la insulina en la mañana. Algunos médicos recomiendan que incluso se debe de checar en la noche, pero para ver cómo se va a ir, para ver cómo se está comportando. Sí, doctora, muchas gracias. ¿De qué, mija? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ok. Voy a tratar de cambiar de diapositiva. A ver si me permite. Que no sé cómo se cambie, pero bueno, a ver si me deja. Ya me dijo mis 10 minutos. No ven esta, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. ¿Síndrome de realimentación? Sí, doctora, sí se ve. Ay, qué bueno, Sí, yo doctora. pensé, guay, no se ve. Ok, ay, perfecto. Bueno, ya nada más tengo 10 minutos, pero aunque sea, empiezo. Bien, el síndrome de realimentación, chicos, es un tema importante que sí les quiero comentar. De hecho, ustedes lo iban a exponer, pero bueno, pues ya no se pudo, todo se descompuso. Pero bueno, solamente sabrá Dios por qué pasan las cosas. Bien, el síndrome de realimentación es una situación clínica que acontece sobre todo en los pacientes hospitalizados. Sin embargo, se ha visto que también pacientes con ciertas características nutricionales lo vamos a ver. Esta alteración clínica en medicina se conoce poco. Yo la escuché mucho hablar en nutrición, en el hospital sobre todo. Entonces, me llamó mucho la atención, me puse a investigar. Como médico ni siquiera la sabíamos. Entonces, me pareció muy interesante y muy importante y siempre se las comparto, muchachos. Entonces, como definición, es una alteración metabólica y del balance hidroelectrolítico. Mucho tiene que ver esto, y acuérdense que les comentaba que paciente hospitalizado tenemos muchos problemas con esto. Bien, ¿en qué pacientes lo vamos a ver o cuáles de las características que tiene este síndrome de realimentación, como su nombre lo dice? Es una respuesta nociva en hasta ciertas situaciones o adversa cuando se empieza una nutrición del tipo que sea.
vía oral, vía enteral, vía parenteral. La característica es que esta respuesta aparece cuando nosotros queremos iniciar esta nutrición en pacientes desnutridos. Entonces, en este tipo de pacientes es cuando se va a manifestar o vamos a encontrar esta respuesta o este síndrome. Grupos de riesgo, obviamente el que lo encabeza es la desnutrición por la causa que ustedes quieran, anorexia, bulimia, chiquitos prematuros, pacientes abuelitos, pacientes en estado crítico que han sufrido desnutrición, ayunos prolongados, por ejemplo. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen desnutrición, tienen el riesgo de desarrollar el síndrome de realimentación. Creo que nada más me va a dar tiempo que darme hasta los antecedentes. Los antecedentes, la primera vez que se escuchó de este síndrome de realimentación fue en las personas, en las víctimas que fueron rescatadas del Holocausto. Estas víctimas, acuérdense que tenían estas condiciones de desnutrición. Fueron las que fueron rescatadas, algunas de ellas murieron poco tiempo después de ser rescatadas, de ser incorporadas a una alimentación ya normal. Se dieron cuenta de que algunas de ellas murieron y fue cuando empezaron a estudiar esta situación. ¿Ok? Bien. Dice aquí, ¿cuáles son? Este es el proceso fisiológico. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros iniciamos una nutrición? Aquí puse o anoté con nutrición parenteral, pero puede ser cualquier tipo de nutrición. Se observó también que en pacientes con nutrición parenteral, cuando se les agregaba fósforo a la nutrición parenteral, este síndrome de realimentación solamente se presentaba en un 30 a un 38% de los pacientes. Y en pacientes que les daba nutrición parenteral, pero sin fósforo, sin los fosfatos, el síndrome de realimentación lo presentaban en un 100%. ¿Qué es lo que sucede en condiciones normales? Cuando nosotros, acuérdense que si nosotros no tenemos comida, los niveles de insulina están bajos, ¿ok? ¿Sale? Entonces no están circulando la insulina de manera normal porque nosotros no tenemos sobre todo el carbohidrato presente en la dieta, ¿ok? Entonces tenemos una situación de este tipo, hay poco carbohidrato, no hay insulina, empieza a haber la utilización de energía. Acuérdense que a través de qué se empieza a utilizar lípidos, se empiezan a utilizar proteínas, ¿sí? Si sigue el ayuno, si el ayuno sigue prolongado, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a utilizar a su propio cuerpo. Entonces empieza a utilizar proteínas musculares y por eso es que la disminución de la masa magra es importante. Y también se presenta la gluconeogénesis, o sea, la utilización de sustratos no carbohidratados para que se obtenga energía y preserve la vida del paciente. Eso es lo que sucede de manera fisiológica en la situación de ayuno o de desnutrición. ¿Ok? Bueno, para no cortar la inspiración, me voy a quedar aquí porque casi en un segundito más nos cortan, creo que quedan unos minutos. Lean un poquito del síndrome de realimentación y mañana, son poquitas diapositivas, es sencillo hasta cierto punto, lo importante es entender el mecanismo, cómo se lleva a cabo y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer para evitar el síndrome de realimentación, ¿ok? Entonces, lean y mañana nos escuchamos, chicos. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana, muchachos. Adiós, doctora. Mañana, doctora. Mañana, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta mañana. Bye.